Estamos escuchando mucho sobre el poder de la inteligencia artificial en nuestras vidas y negocios. Si bien la inteligencia artificial todavía tiene un camino por recorrer, en este momento existen herramientas que pueden ayudarlo en su negocio de cuidado infantil. Hemos descubierto que el más fácil y versátil para los proveedores de cuidado infantil fue ChatGPT. Hoy, primero revisaremos qué es la inteligencia artificial y luego revisaremos algunas formas en que puede usarla para avanzar en su negocio. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Hoy, repasaremos qué es la inteligencia artificial, destacando ChatGPT, un sistema de inteligencia artificial gratuito que puede usar en la web. También le mostraremos cómo la inteligencia artificial puede ayudar a su empresa a generar ingresos, mejorar las ventas y el marketing, y ayudar a reclutar personal. La inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia humana en máquinas programadas para pensar, razonar, aprender y tomar decisiones como los humanos. Hay dos tipos principales de inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil está diseñada y entrenada para tareas específicas, pero carece de habilidades cognitivas generales, como Siri o Alexa. Inteligencia artificial fuerte, un sistema que posee inteligencia a nivel humano y puede entender, aprender y aplicar el conocimiento en varios dominios, al igual que un ser humano, que todavía es en gran medida teórico y es un desafío para crear debido a la complejidad de la inteligencia humana y las limitaciones de las tecnologías actuales de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se puede categorizar aún más en función de cómo opera. La inteligencia artificial basada en reglas utiliza reglas y lógica predefinidas para procesar información y tomar decisiones. Sigue un conjunto específico de instrucciones y no puede adaptarse o aprender más allá de lo que está programado en él. La inteligencia artificial de aprendizaje automático se centra en la creación de algoritmos que permiten que los sistemas aprendan y mejoren a partir de la experiencia sin ser programados explícitamente a través del aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales para procesar y aprender de grandes cantidades de datos y ha demostrado un éxito notable en tareas como el reconocimiento de imágenes y voz. ChatGPT es un sistema de inteligencia artificial específico que actualmente se ofrece de forma gratuita. ChatGPT se considera una inteligencia artificial débil, responde a sus preguntas y utiliza el aprendizaje automático y profundo para crear mejores respuestas con el tiempo. Se ofrece en la web, así como a través de aplicaciones para iPhone y Android. Puede escribir sus preguntas, solicitudes o indicaciones en ChatGPT como si se comunicara con otra persona y ChatGPT formulará una respuesta. Puede responder preguntas generales como ¿cuál es la montaña más alta del mundo? Pero también puede responder en función de los datos que proporcione. Por ejemplo, puede agregar todos los materiales de marketing que tiene para su negocio de cuidado infantil y luego pedirle a ChatGPT que cree páginas web a partir de los datos. La inteligencia artificial es una herramienta para humanos, que necesita que los humanos hagan preguntas, verifiquen respuestas y den forma a las respuestas en algo que sea útil. Piense en ello como un refuerzo para su tiempo. Usar inteligencia artificial te ayudará a hacer más con menos tiempo, pero no a hacerlo todo. Le preguntamos a ChatGPT, ¿cómo puedes ayudar al dueño de un negocio de cuidado infantil? En su respuesta, ChatGPT ha tocado una serie de áreas clave donde los propietarios de negocios de cuidado infantil a menudo necesitan ayuda, como con la gestión financiera, la capacitación del personal y la comunicación con los padres, por nombrar algunas. Exploremos algunos detalles del negocio con ChatGPT. Para obtener ayuda con la generación de nuevos ingresos, le preguntamos a ChatGPT, ¿cuáles son algunas ideas para nuevas fuentes de ingresos para un negocio de cuidado infantil? En esta respuesta, Chat ofrece múltiples ideas para recaudar fondos como rifas, asociaciones y eventos de participación de los padres.
También puede preguntar a ChatGPT sobre cómo reducir costos para maximizar los ingresos, o puede ingresar detalles sobre su negocio. Por ejemplo, puede decirle a ChatGPT: soy propietario de un negocio de cuidado infantil en el hogar. Tengo $1000 para invertir en aumentar mis ingresos o reducir costos en los próximos 60 días. ¿Cuáles son mis 3 mejores opciones a considerar? ChatGPT luego ofrece sugerencias útiles que lo ayudarán a perfeccionar las mejores opciones para su negocio. ChatGPT también puede ser útil en el desarrollo de tácticas de ventas y marketing. Puede ofrecer sugerencias para estrategias de marketing gratuitas, crear contenido para boletines informativos o anuncios, o incluso ayudar a desarrollar una página de Facebook para su negocio y escribir publicaciones. En este ejemplo, le pedimos a ChatGPT que escribiera un anuncio para un negocio de cuidado infantil. Hay varias maneras en que ChatGPT puede ayudar con el reclutamiento de personal, comenzando con ideas sobre las mejores prácticas. Puede preguntar a ChatGPT sobre las mejores formas de reclutar personal y ayudar a escribir un anuncio de contratación. En este ejemplo, le preguntamos a ChatGPT: ¿cuáles son las mejores maneras de reclutar personal para mi negocio de cuidado infantil? ChatGPT luego enumera varios métodos para anunciar la oferta de trabajo, con quien conectarse en la comunidad e incluso ofrece sugerencias sobre el proceso de contratación. Estos ejemplos son solo la punta del iceberg, ya que ChatGPT puede responder a sus preguntas y necesidades específicas. Pero nuevamente, es importante recordar que ChatGPT tiene limitaciones. No puede reemplazarlo a usted y a sus decisiones, pero ciertamente puede ayudarlo a tomarlas y ejecutarlas. Inteligencia artificial. Comprender estos aspectos de ChatGPT y los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Los propietarios de negocios de cuidado infantil pueden tomar decisiones informadas sobre su uso, asegurando que aprovechen la tecnología de inteligencia artificial de manera responsable y efectiva para mejorar su comunicación y servicios. Gracias por unirse hoy. Si está interesado en otros recursos útiles, información y guías, visite childcare.texas.gov para encontrarlo sobre varios temas en inglés y español. Además, puede registrarse para recibir asesoría de negocios individual gratuita.